Bueno, este salmo ha sido, diría, para mí hoy un salmo de oración y un salmo de adoración. En estos, diría, días de transición. Lo primero que este salmo me acercó a él es la condición en la cual él se encontraba en salmista. En el versículo 1 al versículo 11 nos encontramos con que el salmo lo he querido eh, presentar en tres partes. En la primera parte del versículo 1, versículo 1 hasta el versículo 3. La primera parte es un cántico de la sed. Es el salmista sediento. La segunda parte es un cántico de satisfacción. El salmista satisfecho. Y el tercero es un cántico de victoria. Eso que usted ve en rojo no está en el texto en el salmo. Es, digámoslo así, la división que quise colocarle al salmista, al salmo para compartirlo con ustedes hoy. De por sí, el salmo es un cántico, pero a la vez el salmo es un cántico y es una oración. Es una oración que involucra todo el ser del salmista. Si nos damos cuenta, en el versículo, dice en el versículo 2, versículo 1, todo mi ser te anhela. Tu amor es mejor que la vida. Mi alma quedará satisfecha. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Pero hay otro elemento que se involucra en este cántico de plenitud y es todo su ser. No es tan solo el alma como esa expresión de reconocimiento de la vida dada por Dios, ese nefesh, no es una parte del ser, el alma en el salmo, es una expresión del ser representada en el respirar, en el nefesh, en la garganta, a través de la cual el salmista respira y a través de la cual todo su ser, tiene sed. Y ese todo mi ser anhela, todo su ser, todo su condición física. Mi alma tiene sed, pero esa sed trasciende a su condición física. Todo mi ser te anhela. No es solamente un tema que compete a una dimensión espiritual. Es que todo su ser anhela, como la tierra seca, extenuada y sedienta. El salmista se identifica con un desierto de Judea, un desierto que no era un desierto estéril como el del Sahara,
Era un desierto el cual era bañado por un leve rocío en la madrugada. Entonces expresa profundamente su anhelo de sed de Dios, de sed de vida, de un ser que está insatisfecho y necesita que le satisfaga, pero solamente en Él encuentra su satisfacción, solamente en Él se aferra su vida. No hay nada más que le satisfaga, no hay nada más que le llene. Por eso inicia con el Salmo 1, precisamente. Es el versículo 1. Inicia en el versículo 1 manifestando su condición. Y el versículo 1 manifiesta que estaba en el desierto de Judá. Y allí le busca intensamente. Primero es un cántico de la sed. Es un deseo de anhelo. Es un reconocimiento de buscarle intensamente. Se compara con la tierra que está seca, extenuada y sedienta. Y allí se reconoce que su amor es mejor que su vida. Por eso sus labios le alabarán. Qué razón tan contundente la de este hombre para alabarle a él. Y yo me preguntaba, ¿es esta mi razón para alabarle? Y realmente podría decir que no es mi razón para alabarle. Y le pido y le pedí a él que su amor sea más fuerte que la vida, para que, aunque no me dé muchas cosas, mis labios me alaben. Que ese amor que es mejor que todas las cosas que Él nos ha dado sea la razón de mi alabanza. Entonces entramos en el segundo cántico, un cántico de satisfacción, un cántico en donde el salmista siente que ha sido satisfecho. Entonces, en esa satisfacción, él bendice la vida, bendice a Dios mientras él viva. Y entonces allí alza sus manos para invocar su nombre. Y su alma queda satisfecha como de un suculento banquete. Miren cómo pasa de la sequedad a la satisfacción, del hambre a la llenura. Allí el salmista encuentra que su ser ha sido satisfecho, ha sido completado por el Señor. Y eso lo mueve a bendecirle. Además de que en el primer cántico, su razón de bendecirle es que encuentra que su amor es mejor que la vida. En el cántico de satisfacción también hay otra razón para bendecirle, y es saber que Él es el que le completa. Él es su plenitud, y que mientras viva, Él es la razón por la cual ha de bendecir. Y entonces nos encontramos con una figura de aquel que se siente satisfecho con el banquete que ha sido, que ha degustado, y se siente que todo él está satisfecho. Dice, mi alma queda satisfecha como de un suculento banquete, y con los labios jubilosos te alabará mi boca. Ahora, notemos que en estos
contextos en el banquete, de alguna manera se expresaba en agradecimiento con una danza al final. Era propio de la manifestación del banquete y era agradecer con cánticos y con danzas, con cánticos, con labios jubilosos y con danzas. Y esto es lo que comunica el salmista en ese cántico de satisfacción. Tan es así, dice, que en mi lecho me acuerdo de ti. Pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mira, aquella satisfacción, aquel cántico se desborda y le trasnocha no la angustia, le trasnocha no la desesperación, no le trasnocha la depresión, no le trasnocha la ansiedad, no le trasnocha la preocupación, le trasnocha la satisfacción que trae a su alma el Eterno. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. Miren, este tipo de alabanza, este tipo de oración, este tipo que trasciende a lo más íntimo, a lo más profundo, no es una actividad que hay que cumplir, es una realidad que hay que vivir. Y aún más la anhela, la desea, se acuerda mientras que duerme, piensa en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha te sostiene. Los que buscan mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra. Miren cómo pasa de el cántico de la satisfacción al cántico de la victoria. Pero allí nos encontramos con un salmista que se siente satisfecho por la ayuda que ha recibido del Señor. Y allí se encuentra una figura muy hermosa que comunica el salmista, y es un abrazo. Mi alma se aferra a ti. Mi alma se aferra a ti. Es como si la izquierda se aferrara y la derecha de Dios me sostuviera. Es un abrazo divino lo que el salmista allí manifiesta. La satisfacción del encuentro con su amado le deja una imagen, un abrazo divino. Mi alma se aferra a ti. Su vida se aferra a él. Su razón de ser se aferra al Eterno y está su alma satisfecha. Nada más busca sino eso. Entonces allí se encuentra con un abrazo del amado a su ser. Porque tú eres mi ayuda. Porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Voy a leerla en la versión hispana internacional. Dice así: cuando estaba en el desierto de Judá, oh Dios, tú eres mi Dios, y al alba te busco, de ti tengo sed, y por ti desfallezco en una tierra árida, seca y sin agua.
Te contemplé en tu santuario, vi tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. Mis labios cantarán tu alabanza. Te bendeciré mientras viva. Por tu nombre alzaré mis manos. Me saciaré de aceite y de grasa. Ensalzará mi boca con gozo. Si acostado te recuerdo, no duermo pensando en ti, pues tú eres mi socorro. Bajo tus alas me regocijo. Estoy adherido a ti. Tu diestra me sostiene. Quienes desean destruirme acabarán bajo la tierra. Quedarán a merced de la espada. Serán presa de los chacales y el rey se alegrará. En Dios se gozará quien juró por él y enmudecerán los mentirosos. Este es la tercera parte del Salmo. Del Salmo de la sed pasamos al Salmo al Cántico de la satisfacción y terminamos con el Cántico de la victoria. Quienes desean destruirme acabarán bajo la tierra. Este también es conocido como uno de los salmos imprecatorios. Y vamos a entender qué significa un salmo imprecatorio, qué significa un salmo que para nosotros maldice a otros. Vamos a ver qué significa eso, porque lo que para nosotros significa maldecir, decir mal a otro, es muy diferente en lo que significa en el salmo. Los salmos, cuando tienen esa connotación que pareciera negativa de maldecir, no es lo que significa para nosotros hoy maldecir al otro. No. Entonces, concretemos algunas cosas en el Salmo para poder comprenderlo. El orante es un rey, y un rey que disfrutó de su intimidad y estuvo en su santuario, como nos lo recuerda: te contemplé en tu santuario, vi tu poder y tu gloria. Pero este rey tiene sed. No hay ninguno de nosotros que no tenga sed, que no tenga necesidad del rey. El tema es dónde buscamos. ¿Desde dónde ora este rey? Y este rey lo hace desde lo íntimo. Por eso nos encontramos el, con, el concepto de alma. Alma no como una parte del ser humano, sino como una expresión de ser humano, que es muy diferente. Por eso el salmista cita tantas veces el alma, el nefesh. Ese significado que tiene el alma como la garganta a través de la cual pasa el aire que respiramos y es la fuente de vida que nos sostiene. Ese nefesh es ese concepto que designa el ser y el manifestarse del ser humano. El nefesh es la manifestación de la vida en el ser humano. El concepto todo apunta a la localización concreta en la garganta de aquella persona. Así aparece como órgano de la ingestión de alimentos y de saturación. También representa y alude a la situación de la ingesta de alimentos por esta vía. Además, el ser humano desea saciar su hambre y sed. También representa el lugar y proceso de los sentimientos anímicos y de los estados interiores. Por eso es que el salmista
allí concentra todo lo que desea su alma, porque allí se concentra todo lo que es su ser. Es a través de allí que entra lo que le da vida a su cuerpo, pero también lo que le da vida a su espíritu. Entonces, ¿desde dónde se ora? Se ora desde lo más íntimo, desde lo más profundo. La palabra íntimo tiene que ver con íntimos, con profundo. La oración no es una repetición. La oración es una expresión íntima de clamor al Señor. Es una identificación con lo que el Señor quiere que le pidamos y que le pidamos conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad para que Él nos lo dé. Es entender su corazón para comunicarnos con Él. Cuando se nos vuelve una actividad, perdemos el sentido y el significado de la oración. Significa el ser y el manifestarse del ser humano. Y quiero subrayar esto, quiero retomar esto después de haber explicado el Salmo, porque desde la antropología hebrea hay una relación entre la vida y la garganta. Aparece como el órgano de la ingestión de los alimentos, pero también representa el lugar y el proceso de las emociones y de nuestros estados emocionales. La vivencia que encontramos en el Salmo es una relación precisamente con una experiencia de vida en la cual en la oración la involucra el salmista. Y todo inicia precisamente con una necesidad de sed, pero terminó con una proclama de victoria, convirtiendo su vida en una expresión de relación con Dios. Por eso nos encontramos con que la expresión del salmista se desarrolla en la mañana cuando se levanta, cuando dice, mi alma, dice en la madrugada. Miremos cómo inicia. Yo te busco intensamente, mi sed de ti, tienes sed de ti. Allí comienza en la mañana, en la madrugada, comienza en el alba. Tú eres mi Dios y al alba te busco. Ese es el inicio, pero también durante el día, también es tiempo para contemplar y celebrar. Entonces nos encontramos con que Él se siente, mi alma está satisfecha como de un suculento banquete. O sea, esa expresión de ruego, de oración, de reconocimiento, no es solamente una actividad que se manifiesta en la mañana, en la madrugada, se manifiesta en la tarde, pero también allí en la noche, en su lecho. Se acuerda en la noche y piensa en Él toda la noche. Nos encontramos con que el salmista se conecta con el Señor en todo tiempo. No es un momento únicamente, es todo el tiempo. Pero surge un cuestionamiento, y es ese cuestionamiento en donde allí se encuentra bajo una relación de encuentro
esponsal, diríamoslo así, donde se encuentra una relación bajo ese Dios es mi Dios y ese Dios es mío. Pero también se considera que ese Dios le pertenece, pero él pertenece a ese Dios. Y allí es donde el salmista evoca esa imagen del pacto. Es una imagen de pacto, es una imagen de vínculo, es una imagen que implica exclusión, es una imagen excluyente. Solamente Dios y Él y Dios forman parte de esa realidad. Y hay una conexión que precisamente excluye todo aquello que no es de Dios. Solamente puedo abrazar todo aquello que es de Dios. Solamente puedo estar bajo una relación que es de Dios. Y entonces nos encontramos precisamente en el texto cuando dice el salmista, estoy adherido a ti, tu diestra me sostiene. Estoy adherido a ti, tu diestra me sostiene. Esa es expresión del Salmo. Y luego entra precisamente quienes desean destruirme, acabarán bajo la tierra, quedarán a merced de la espada, serán presa de los chacales. Mire, esto es lo que desea el salmista para aquellos que desean destruirle. Y uno diría, pero ¿cómo es esto de que está profiriendo maldición sobre todos aquellos que desean destruirle? Y es donde tenemos que entender precisamente el sentido del salmo imprecatorio. ¿Qué implica esta relación de intimidad? Nos encontramos con tres cánticos: un cántico de la sed, un cántico de la satisfacción y un cántico de la victoria. Y es en este último cántico vemos cómo la relación va increciendo de la sequedad a la saciedad, de la saciedad al apego y del apego a la victoria. Es un salmo que va incrementándose. Pero victoria sobre qué? Victoria sobre los enemigos. Pero parece que para el salmista no es suficiente saber que ganó. No, para el salmista no es suficiente saber que hay victoria, sino qué tipo de victoria. Primero que todo, el amor que manifiesta en este salmo, en este texto, en el cual manifiesta de que su alma está adherida a él y su diestra me sostiene. Allí, en esa adherencia, no puede haber ninguna adherencia al mal, ninguna adherencia al pecado. El pecado no puede formar parte de la relación que establecemos con Dios. Por eso la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué significa ese concepto de maldecir? Porque esto es una maldición. Serán entregados, los que buscan mi muerte serán destruidos. Noten esto, bajarán a las profundidades de la tierra, serán entregados a espada y acabarán devorados por los chacales. No serán enterrados. Era lo peor que podía pasar en un contexto judío, el no poder ser enterrado, y eso es lo que desea el salmista. Entonces, este es un salmo imprecatorio. ¿Qué implica la imprecación? Implica lo siguiente. En el contexto oriental, decir mal, maldecir, no era desearle mal a la persona, era
desear lo malo como causa del mal. Era matar lo que mataba la vida. Era contraponerse a lo que genera la muerte. Era ir a la raíz y secarla. Es unirse a la causa de Dios, es luchar contra ese mal. Eso era maldecir. Maldecir era proferir un juicio de maldición sobre aquello que produce el mal, sobre el maltrato, producir un juicio de maldición sobre el abuso, producir un juicio de maldición sobre la avaricia, producir un juicio de maldición sobre la mentira, producir un juicio de maldición sobre el chisme, producir un juicio de maldición sobre la envidia, producir un juicio de maldición sobre el odio, producir un juicio de maldición. Era matar lo que mata la vida. Todo aquello que nos quita la vida era proferir juicio de maldición. Esto era la connotación que se tenía en el Antiguo Testamento cuando hablamos de los salmos. Ahora usted me dirá, pero Jesús dijo que no deberíamos maldecir. Ok, allí vemos otro contexto. El mal ya había sido vencido. Entonces hoy en día usted no tiene por qué ponerse a maldecir, porque es que en los salmos dice que hay que maldecir, entonces yo voy a maldecir. No, un momentico, entienda el contexto, mis hermanos. La gran dificultad que tenemos es de vivir en un testamento que ya no aplica para nosotros hoy porque ha sido cumplido el Nuevo Testamento, el Segundo Testamento. Entonces, o vivimos en el primero haciendo el segundo no válido, o vivimos en el segundo sabiendo que el primero fue cumplido y que todos los males que nos amenazaban fueron y cayeron vencidos por la cruz. La cruz trajo juicio sobre todo lo que mata, sobre todo lo que se contrapone a la muerte, sobre todo lo que quiere secar la vida, sobre todo lo que quiere afectar la causa de Dios. Nosotros hoy debemos de despojarnos de todo peso y pecado que nos aleja de Él. Por esa razón es que hay un desafío de apartarnos del mal, pero ninguno de nosotros, mis hermanos, se va a apartar del mal por su propio esfuerzo. Solamente cuando entendemos esta realidad, tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. Cuando el bien nos satisface, congregación, no hay espacio para la maldad. Cuando el bien nos satisface, no hay espacio para el pecado. Cuando el bien nos satisface, no hay cabida para el odio. Cuando el bien nos satisface, entonces podemos tener un cántico de satisfacción y un cántico de victoria.
El Rey se regocija en Dios. Todos los que invocan a Dios lo alabarán. Miren, todos aquellos que invocamos su nombre, terminamos alabándolo. Esa es una realidad que esperemos que todos nosotros podamos vivir. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias por tu palabra, palabra que nos da esperanza de vida, palabra que nos permite descansar en el saber que tu bien saca de nosotros los residuos del mal. Que la plenitud en Cristo Jesús trae a nosotros satisfacción y nos invita a celebrar, nos invita a vivir, Señor, en santidad, sabiendo que tú ganaste la victoria, Señor, que tú venciste. Gracias, Señor, por esa realidad para cada uno de nosotros, para cada persona en el renuevo. Haznos entendidos de ella, para vivir en ella y por ella. En Cristo Jesús. Amén. Amén.